Hola, soy Ruiz Sánchez y en este video continuaremos con el tema de la muerte aparente. En esta ocasión comenzaremos a comentar un libro del filósofo alemán Peter Sloterdijk que se titula Muerte aparente en el pensar. Para iniciar entrando en este libro, retomaremos el primer tema que se trabaja en él, que se titula Ascesis moderna. Y dentro de este tema de la ascesis moderna, el primer ejemplo que Sloterdijk retoma para entrar en el tema es el de la obra del filósofo alemán Edmund Husserl. Así que en este video hablaremos sobre Husserl. La ascesis es algo que está relacionado con el ejercicio. Con el ejercicio que busca que aquel que lo practica se convierta en algo distinto de lo que era. Es un proceso. Y Sloterdijk piensa que se pueden encontrar ejemplos de ascesis tanto en la época antigua como en la moderna. En su libro Muerte aparente en el pensar, el primer ejemplo de ascesis que Sloterdijk dará es un ejemplo de ascesis moderna y el ejemplo es uno de los planteamientos más relevantes del filósofo Edmund Husserl. Y es por eso que en este video hablaremos justamente de la manera en la que se puede encontrar en Husserl un ejemplo de ascesis moderna. Para Husserl existe una cosa que él va a llamar la actitud natural. La actitud natural es una forma de estar en el mundo. La actitud natural tiene que ver con aceptar que el mundo es así como yo siempre he creído que es. Con aceptar que el mundo es esto que yo veo a mi alrededor, que yo percibo a mi alrededor. Con aceptar también que el mundo es así como yo siempre he creído que debo vivir en él, que el mundo son también estos valores que yo he ido adquiriendo para determinar qué cosas debo hacer y qué cosas no debo hacer. El mundo es toda esta síntesis de elementos que le permiten darle un sentido a todas las cosas que yo pienso y hago en mi vida cotidiana. Y todos nosotros, por el simple hecho de ser seres dotados de conciencia, nos encontramos ya en esta actitud natural. En resumen, podríamos decir que la actitud natural es esta postura en la que todos vivimos normalmente, que acepta que el mundo es. Para Edmund Husserl, podríamos decir que de cierto modo la actitud natural es algo que nos encadena a la vida. La actitud natural será algo que nos llevará por un camino que nos mantendrá en un estado de permanencia constante y atención constante a este mundo como normalmente estamos acostumbrados a pensarlo. Y será esta necesidad de mantenerse atento a este mundo y mantenerse en él, así como nosotros siempre hemos pensado que es, lo que podríamos decir que nos encadena a él. Frente a esta actitud natural, Husserl nos propondrá suspender el juicio, es decir, no dar por sentado que el mundo es así como siempre lo hemos pensado, como lo vemos todos los días, como lo anhelamos en nuestros deseos. Tampoco suponer que es falso, sino simplemente suspender el juicio. Es decir, no dar el mundo por sentado, no dar por sentado que el mundo simplemente es así como siempre hemos creído que es. Esta suspensión del juicio será uno de los puntos principales del pensamiento de Husserl. La actitud natural no es algo que se pueda romper de un día para el otro de manera instantánea.
sino que es algo que solo podrá lograrse, piensa Sloterdijk, mediante una labor de ejercitarse a sí mismo en ser capaces de romper con la actitud natural. La actitud natural será algo de lo que tendremos que irnos sustrayendo de forma paulatina, algo que se tendrá que hacer como si fuera un ejercicio repetitivo. Por esto Sloterdijk piensa que el rompimiento de la actitud natural es una forma de ascesis. Es algo en lo que el individuo que aspira a la vida reflexiva tendrá que irse introduciendo paulatinamente mediante estos ejercicios repetitivos que le permitirán ir poniendo en duda, ir cuestionando e ir absteniéndose de afirmar que el mundo es como él siempre pensó que lo era. Y es por esto que Sloterdijk piensa que esta propuesta de Husserl, aunque Husserl nunca lo hubiera enunciado de esta manera en realidad, es una forma de ascesis. Es también en este momento en el que Sloterdijk nos dirá que esta ascesis, así como él la encuentra en Sloterdijk, también es algo que podría ser llamado antropotécnica. Y esta idea de la antropotécnica, o más bien concepto, será uno de los conceptos centrales de la obra de Peter Sloterdijk. La antropotécnica sería justamente la posibilidad de que el ser humano se modifique a sí mismo mediante esta serie de ejercicios repetitivos. Husserl utilizará la palabra griega epoge para referirse a esta modificación de la actitud natural. Pero esta palabra puede también tener otro significado en el mundo actual. La moderna palabra época también se deriva del griego epoge. En realidad, Sloterdijk piensa que ambos significados, época y epoge, son muy cercanos. Epoge es poner en suspensión la actitud natural, los juicios sobre el mundo, y esto no puede tener como consecuencia sino un apartarse del mundo en el que se vive, con lo que se genera la posibilidad de que quien hace epoge descubra que el mundo no es como en realidad siempre había pensado que era. La suspensión del juicio tiene como consecuencia elaborar un corte que va a generar una distancia que da lugar a que lo que sigue ya no se puede entender como continuación directa de lo que había antes. Quien se inicia en la actitud teórica con la epoge ya no es propiamente hablando alguien que sea coetáneo de aquellos que vivían junto a él, sino alguien que ya se encuentra en otra época. El que hace epoge, se podría decir, renuncia a su tiempo, cambia de época. Ya al final de su vida, Husserl acuñará la expresión mundo de la vida. Con esta expresión, Husserl también llamará la atención sobre la importancia de que el pensamiento teórico no se convierta simplemente en esta renuncia al mundo de la actitud natural, sino que llamará también o nos dará a entender que también es importante que la teoría siempre mantenga de alguna manera una conexión con un mundo, posiblemente no el de la actitud natural, pero esta actitud natural no podrá romper con todo mundo, sino que será una actitud que nos permita volver al mundo para poderlo pensar de maneras cada vez más racionales, cada vez distintas también. Y con esta expresión mundo de la vida, él se va a referir a esto. Husserl piensa que una teoría, que una racionalidad que se desconecta completamente del mundo, cae en una enfermedad de la razón. Y aquí sería pertinente recordar
que, bueno, Husserl vivió los últimos años de su vida justamente en uno de los momentos en los que el pensamiento racional fue capaz de cometer las más atroces barbaridades que se hayan visto. Husserl muere justamente cuando empieza toda la problemática del nazismo en Alemania, y él será un testigo de cómo es que las ciencias europeas fueron capaces de poner sus desarrollos teóricos al servicio del nazismo. Y el hecho de que hubieran sido capaces de hacerlas, nos diría Husserl, es porque están desconectadas del mundo por completo. Son capaces de destruirlo y son capaces de prestarse a un uso instrumental de estos conocimientos que han desarrollado. De ahí la importancia de que la teoría siempre mantenga una relación sensata con el mundo. No se trataría de buscar la hipogea para romper de una vez y para siempre con el mundo, sino de volver siempre a él de formas renovadas. Y lo que Sloterdijk pensará que en Husserl se desarrolla o se conecta más bien con la muerte aparente en el pensar, es justamente este tipo de ideas, que también, como lo veremos más adelante, están relacionadas en cierto modo con lo que ya se ha comentado antes sobre la muerte aparente en Kafka. En el próximo video hablaremos de la ascesis antigua, o al menos de un ejemplo, y que estará además conectado también con lo que se ha planteado en el video del día de hoy. Así que los invitamos a que estén al pendiente y agradecemos mucho que hayan estado con nosotros en esta emisión. Hasta pronto.